A continuación presentaré el trabajo Mezclas pigmentarias, recetas pictóricas e historias, estudios microestratigráficos de las pinturas rupestres negras del sitio de Oyola. Como adelanta este título, a lo largo de la siguiente exposición, buscaremos aproximarnos a las historias y a las prácticas de confección de los motivos rupestres negros de Oyola a partir de sus estudios arqueométricos. El sitio arqueológico de Oyola constituye uno de los 27 sitios arqueológicos con arte rupestre que se han documentado en la ladera oriental de la Sierra del Alto Ancasti, al este de la provincia argentina de Catamarca. Los trabajos que nuestro equipo de investigación ha desarrollado allí durante más de 10 años han permitido documentar, junto con la ayuda de pobladores locales, la presencia de 38 cuevas y aleros con arte rupestre, que se disponen en un plutón granítico que tiene 2,5 kilómetros de diámetro y que es conocido normalmente como el Cerro de Oyola. Algunas de las preguntas que orientaron estas investigaciones se vinculan, por un lado, con los procesos históricos que se desarrollaron en este paisaje con arte rupestre y, más específicamente, con las historias de producción y transformación de los abrigos con pinturas y grabados de Oyola. Para avanzar en esa dirección se han considerado y estudiado distintas líneas de evidencia a distintas escalas de análisis. Una de ellas fueron los estudios arqueométricos, que resultaron de gran utilidad para aproximarnos a comprender las historias de pintado de algunos abrigos del sitio. Sucede que muchos de los motivos que se han documentado al interior de estas cuevas tienen características cromáticas y morfológicas muy similares entre sí, al mismo tiempo que presentan muy pocas superposiciones, de modo tal que todo esto otorga un aspecto inalterado a los conjuntos pictóricos que dificulta su abordaje diacrónico. En esa línea, los estudios arqueométricos nos permitieron identificar ciertas similitudes y diferencias físico-químicas que han llevado a diferenciar a estos motivos, entendiendo que los mismos fueron el producto de distintas mezclas pigmentarias que se utilizaron para su confección. De esta forma, además, esta utilización de distintas mezclas pigmentarias también permitió plantear que probablemente fueron el resultado de eventos de pintado singulares y distintos a lo largo del tiempo. Es así que los estudios arqueométricos, en combinación con otras líneas de evidencia, permitieron reinterpretar estos conjuntos pictóricos aparentemente homogéneos e inalterados y entenderlos como montajes policrónicos. Sin descuidar la utilidad que estos abordajes tuvieron hasta el momento y cómo nos han ayudado a avanzar en la comprensión de las historias de pintado particulares de estas cuevas, este trabajo también surge de la pregunta o la inquietud de qué nuevos conocimientos podríamos obtener acerca de la historia de Oyola si, en lugar de concentrarnos en explorar las distintas mezclas pigmentarias que se identificaron al interior de algunas cuevas del sitio, también comenzásemos a indagar en las similitudes y las diferencias que presentan estas mezclas pigmentarias a escala de todo el sitio. En este sentido, el objetivo general de este trabajo es avanzar en el conocimiento de los procesos históricos que produjeron y transformaron los abrigos con arte rupestre de Oyola, concentrándonos en las prácticas de confección de las pinturas rupestres negras, y para ello hemos planteado dos objetivos específicos. El primero consiste en caracterizar materialmente las pinturas rupestres negras de Oyola, y el segundo en relacionar dicha caracterización material con la historia del sitio. A los fines de esta exposición nos concentraremos principalmente en el primero de estos objetivos específicos y en revisar los resultados que obtuvimos a partir de los estudios microestratigráficos y los análisis físico-químicos realizados. En el sitio arqueológico de Oyola se han detectado un total de 150 motivos rupestres negros que se distribuyen en 10 abrigos del sitio. Para garantizar la factibilidad de este trabajo y la conservación del arte rupestre, hemos seleccionado 21 de estos motivos provenientes de 8 abrigos diferentes para extraer micromuestras de menos de 1 milímetro cuadrado de área y realizar estos análisis. A continuación estamos viendo un mosaico de imágenes de los cortes microestratigráficos de las muestras de pinturas rupestres negras que han sido analizados para este trabajo.
Luego, sobre estas muestras se realizaron análisis físico-químicos empleando dos técnicas diferentes. La primera de ellas es la técnica de microscopía electrónica de barrido con análisis elemental por espectroscopía de energía dispersiva de rayos X, que nos permitió realizar mapeos elementales en las 21 muestras consideradas, y complementariamente 6 de estas muestras fueron también analizadas mediante microespectroscopía Raman para acceder a sus composiciones moleculares. ¿Cómo interpretar estos resultados en términos generales? En primer lugar, podemos destacar que hemos podido identificar en las muestras, o en muchas de las muestras, y en particular de sus estratos pictóricos, concentraciones de carbono y de manganeso que pueden ser asociadas con el uso de al menos dos pigmentos distintos. Además, en algunas de estos estratos pictóricos también pudimos detectar las concentraciones de calcio y azufre, que pueden ser también atribuidas, en este caso, al uso de dos cargas distintas, ya sea en la forma de sulfato de calcio o de carbonato de calcio. De esta forma, estos resultados nos advierten acerca de la heterogeneidad material que parece haber caracterizado a las pinturas rupestres negras de Oyola, y para continuar profundizando en nuestra comprensión de dicha heterogeneidad, fue que consideramos los resultados de cada una de las muestras analizadas comparativamente, y a partir de las similitudes y diferencias detectadas entre cada una de ellas, las agrupamos en 6 conjuntos físico-químicos distintos. El primer conjunto está integrado por 3 muestras, en cuyos estratos pictóricos pudimos detectar manganeso, carbono, azufre y calcio. Aquí podemos ver ejemplos de los mapeos elementales, siendo claramente el manganeso y el carbono atribuidos a los pigmentos, mientras que el calcio y el azufre fueron asociados con las cargas empleadas en las mezclas pigmentarias. En el caso de esta muestra, además de los mapeos elementales por CMDS, también pudimos realizar análisis por Raman, que nos permitieron identificar los compuestos de óxido de manganeso y yeso, y que son acordes a los resultados obtenidos a partir de los mapeos elementales. En el caso del segundo conjunto, el mismo está integrado por una única muestra en la que detectamos manganeso, azufre y calcio en el estrato pictórico, y por análisis de Raman pudimos detectar óxido de manganeso y yeso. El tercer conjunto pictórico está integrado por muestras en cuyo estrato pudimos detectar carbono, azufre y calcio. Carbono como pigmento, azufre y calcio posiblemente como cargas en la forma de sulfato de calcio. Aquí vemos mapeos de estas muestras que han sido agrupadas en el tercer conjunto. Y por último, el caso de esta muestra, que también es del tercer conjunto, es un poco particular, ya que en el primer mapeo elemental que realizamos de toda la muestra, en el estrato pictórico pudimos caracterizar calcio y azufre, no así presentaba concentraciones tan claras de carbono. Sin embargo, los análisis más puntuales que también realizamos en este sector sí nos permitieron detectar estas concentraciones. En el caso del conjunto 4, el mismo está integrado por 2 muestras en cuyo estrato pictórico detectamos carbono y calcio. Aquí pensamos que posiblemente estas muestras presentan carbono como pigmento y un carbonato de calcio como carga, pero bueno, futuros análisis tendrán que corroborar esto. Y aquí nuevamente tenemos el caso de una muestra en donde el mapeo elemental también fue dificultoso para establecer la presencia de carbono. En cambio, esto sí lo pudimos ver en el espectro Raman. Y estos dos casos que mencioné recién, de las dificultades técnicas para detectar el carbono, resultan especialmente relevantes si se considera el conjunto 5 que hemos definido, que está integrado por 6 muestras, en cuyos estratos pictóricos los mapeos elementales nos permiten detectar únicamente carbono y azufre, pero ningún elemento que pueda ser atribuido al pigmento. Podríamos estar ante casos similares a los que mencionábamos antes, y quizás futuros estudios con otras técnicas complementarias como Raman podrían llegar a terminar de caracterizar inorgánicamente al menos estas muestras.
El sexto conjunto está integrado finalmente por una única muestra, en cuyo estrato pictórico detectamos fósforo y hierro, y es una muestra bastante particular, ya que proviene de un motivo subactual, que probablemente fue hecho en 1935, y estos elementos pueden asociarse a una pintura industrial que se conoce comúnmente como negro de marfil, y que justamente tiene esta composición. Entonces, hasta el momento, los conjuntos físico-químicos nos permitieron ordenar esa heterogeneidad material que parecía caracterizar a las mezclas pigmentarias negras del sitio. Ahora bien, ¿qué nos dicen con respecto a las prácticas de confección de las pinturas y qué nuevos conocimientos aportan en relación a los procesos históricos que produjeron y transformaron los abrigos con arte rupestre del sitio? Para avanzar en este sentido, es necesario explorar comparativamente las dimensiones temporales y espaciales de cada conjunto, y es por ello que consideramos, al menos inicialmente en esta instancia, la distribución espacial, las superposiciones y las características morfológico-estilísticas de los motivos analizados. Es así que, por ejemplo, para los conjuntos 1 y 2, en los cuales pudimos detectar algo de manganeso, observamos que se encuentran en un único abrigo, Oyola 34, y que corresponden a los últimos eventos de pintado de esta cueva. Por su parte, el conjunto 3 fue identificado en 3 abrigos, y en este caso también corresponde a los últimos eventos de pintado de estos abrigos. Y por último, el conjunto 4 fue identificado en 2 abrigos, y a diferencia de los conjuntos anteriores, está asociado a los motivos que fueron pintados en los primeros eventos de estos abrigos. Entonces, a modo de síntesis, a partir de todo lo que vinimos explorando hasta aquí, es posible establecer las siguientes relaciones. El óxido de manganeso fue detectado en un único abrigo, asociado a los últimos eventos de pintado. En todos los casos se combinó con sulfato de calcio y en algunos casos con carbón, mientras que el carbón fue detectado en 4 abrigos del sitio, en algunos casos asociado a sus primeros eventos de pintado, allí estuvo combinado con posiblemente carbonato de calcio, mientras que en otros está atribuido a los últimos eventos de pintado y allí fue combinado con sulfato de calcio. Y bueno, manganeso en algunos casos. Entonces, llegados a esta instancia, vamos a recapitular un poco todo lo que se estuvo charlando a lo largo de esta exposición. En primer lugar, vimos que los estudios arqueométricos nos permitieron acceder a una caracterización inorgánica de las pinturas rupestres negras de Oyola. A partir de ello pudimos identificar los diversos pigmentos y cargas que fueron empleadas en su confección, y luego pudimos explorar algunas recurrencias en la combinación de estos materiales que podrían atribuirse a ciertos modos de hacer las pinturas rupestres. Por último, explorando el comportamiento espacial y temporal de estas recurrencias, comenzamos a aproximarnos a una comprensión histórica de las mismas. A futuro será necesario continuar profundizando los análisis arqueométricos que, como vimos, en algunos casos se encuentran un tanto incompletos para poder acceder a la caracterización de la materialidad de la mezcla. A la vez que también profundizar este segundo aspecto y adentrarnos aún más en las distintas relaciones que estos conjuntos físico-químicos establecen con otros aspectos del registro arqueológico del sitio. En este punto solo me queda decirles muchas gracias por la atención y esperamos sus comentarios y preguntas en el encuentro sincrónico cuando suceda.